Lagunok etorri FIFA 2.0 honetara. Eta hemen gaude apur bat arratzalde. Baseo ere egitearren. Helburu zatzik gabe, izan ere Atletiken kanpaina joan zait pikutara. Eta FIFA berriz instalatu behar izan dut, eta beraz hemen gabiltza gauzatxoak egiten. A ver, notifikazioak. Morcillo, es Unai Simón, es Yeray, es caca. Hala, jarraituko dugu. No apurra, sin apurra, aspergarria. Atlético Mineiro. Bueno, horre denbora dira denez eta joango gara apurra jokar nari ezberdinak jogatzen. García apurra negatzen dago. Unai Simón. Simón, amén. Poisson. Vale, penaltiak eta ni oso ondo eskatara maten naiz eta gol basartzara. El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. Que Eneas Sport Fútbol no faltará nunca. Nosotros somos los de toda la vida, Lama y González. Y queda muy poquito para que empiece el segundo choque de la fase de grupos de la pretemporada. Hoy observamos al Atlético Mineiro, que se... Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Y dispara. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Chuta! Uy, estaba seguro de que acababa entre los tres palos. ¡Qué capacidad de anticipación! Ha estado inmenso, Manolo. ¡Qué rabia da que te saquen así un balón que ya entraba! Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Córner bien sacado. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. ¡Golazo! 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 ¡Qué animal! ¡Qué golazo! Tremendo remate de tijera que se cuela para adentro. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Ojito con ese pase arqueado. Se acabó el peligro, la defensa saca bien la pelota. ¡Qué bien lo vio! Ahí está, qué golazo, qué chicharro. El portero no se la esperaba, pero es normal. Le ha pegado desde su casa, Manolo. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Y recupera el cuero. Berchiche. Vesga.
El rival se queda atrás. Y el centro termina en las manos del arquero. Hay que entrenar un poquito más esas acciones porque mira lo que te pasa, fuera de juego. No ha sabido tirar el desmarque a tiempo y el pase ha salido demasiado pronto. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Y evita el peligro desviando el disparo. El balón queda suelto después de esa entrada. Prueba el pase por alto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! A mí hasta me sabe mal por el chaval que repitan esta jugada. Cómo le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. No lo ha tocado, se la ha quitado limpiamente. Yepa y Villa. Miami El en cuero Real cambia de Algo. equipo. Tiene espacio para centrar. ¡Qué pedazo de recuperación! Dani García. Joder, García. El pase es interceptado. Balón arriba, puede haber peligro. Ojo que le van a pegar. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Hemen soilik Athletic dago. Magnífico saque. No problem para el cabezazo. Tendrán que hacer Atxaldeon, mucho más zer para moduz. superarle. Hemen nabil apur bat Twitchen orduak sartzen eta hilabetearen hain berdel ez dakizen bat ordu eta hori kontrolatzen ez dudanez. Prueba el lanzamiento. Vale. Qué bien defendió esa acción. Apur Ahí bat no se puede perder el deskonexio. cuero. Cuidado con la recuperación. Eta asteburuan ere berdin jarraitu dugu, beraz. Dani García. Vesga. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Eske batxutan jartzen zidan. Balón en juego Falta que saca al zaizkizu ez área. dakizen bat egun eta ez dakizen bat ordu. Gero egiten dituen zuzenekoak ordu horiek Y es emitido da por berreskuratzeko finalizada la nolabait primera esateko. parte. Hora del Arraro descanso. egiten zitzaidan. Gero ja, ordutik pasatzen naizenean, Paco es sin duda una de las figuras del partido. egin behar ditudan ordu horiek gainditzen ditudanean, ja zuzenekoak egiten dituen motzago edo bakarrik marrazki bizidunak jartzen. Se reanuda el juego. Vuelvan al asiento. Se le escapa el balón. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será Baina saque de uste dut banda. hala ere, behin lortzen denean mediarena, hiruko mediarena, Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. berrogeita jarraitzen eta hori ez dela Cartulina galtzen. amarilla. Tanto como un limón. Afiliazioa uste dute hori ez dela galtzen. Gero ja partnerra lortzeko, mediak izan behar dira, 75 pertsona. Bueno. Despeja en el centro. Ese avance puede ser peligroso. Mete el pie y sale fuera de banda. Esto nos interesa más con la afición del Cádiz. Ya tiene un nuevo jugador al que inventarle un mote. Creo que este será el último club de su carrera y desde aquí aprovecho para desearle mucha suerte en esta última aventura.
Tiene mucho terreno libre por delante. Se incorpora a la carrera. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. Se le va el cabezazo fuera. La verdad es que no lo ha hecho nada mal. Ha ajustado bastante bien el remate. A pesar de ir ganando cómodamente, no cesan en su empeño de aumentar la diferencia y casi lo consiguen. Esa ratxaldean eta bar, zuzenekoak egiteko. El defensa se despiste y pierde a su par. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Praktika hasten dituen atorn urtean, orduan ja ordutek izango da ratxaldez. Batez ere gauean zuzenekoak egitea batzutan nahiko gogorra bilakatzen dira. La podía dejar pasar ese balón. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Córner bien sacado. Nada, esa pelota desde el córner se desinfló en el envío. La roba para dársela a su equipo. Lanza portería. Viene el cancerbero. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Consiguen rechazar el córner. ¡Chuta ahí! Y evita el peligro desviando el disparo. A ver, eta gaurko zuzenekoa da, haitxofen paiz daukadan ezor ia bigarren kamara. La pone en el área. ¡Gol, gol, gol! Este va de 3 en 3. Madre mía, no sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. Eta Total War Warhammer. Ya tenemos la repetición y el centro ha sido inmejorable. Y ha marcado con un buen remate de cabeza. Eta guían Carrick kanalera Resident Evil Revelations bi. ¡4 a 0! Lo están pasando por encima. Esto huele a peligro, a ver si aguanta. Ojito con el contraataque. Atención al contragolpe. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. ¡Qué balón ha metido arriba! Buena pelota al hueco. ¡Qué precisión en el disparo! Sus compañeros le apoyan. La tienen ahí ya. ¡Chuta! ¡Ahora que sí! Señoras y señores, ¡qué parador! Buena barrida y el balón queda suelto. Gran visión de juego. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Saca el córner y balón al área. Despeja y aleja el peligro. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Reutzior. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Bueno, 3 minutitos más, Manuel, así. Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. Allá va la pelota buscando alguien que la remate.
Sale sin problemas a por ese balón. Termina el encuentro y parece que el equipo visitante se llevará la victoria. Yo diría que han jugado uno de los mejores encuentros de la temporada. Gran actuación y encima con goles y dando espectáculo. Vale. Córner bien sacado. Cuidado que quiso. Ay. Ay. Hala, guazen izakien kontra jokatzen. Ikusteko nini hemen jokoan izatez gizakien kontra nahiko paketean naizela. Baina beno. A ver. Yuri. Kapitaina Inigo. Penaltiak Rulo. Defentsa Masio lau bi. Eta lekuen ordez Kappa Villa Libre. Geray Núñez eta Vivian Núñez. Orain bai. A ver. Ea zenbat denbora behar dugun partida bat topatzeko eta bar. Bueno, topatu dugu bat. Eta kamera ez duenez funtzionatzen bedu jartzen. Buenas, vaya noche más buena se nos ha quedado. Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama fútbol. Y con su permiso les presento a González y a un servidor, que estamos dispuestos para narrarles lo que aquí ocurra. Hoy tendremos al Bayern de Múnich, que se enfrentará al Athletic. Y oye, seamos corteses y demos la bienvenida a estos caballeros, que hoy se estrenan en la competición. Iba a desearles que disfruten del juego, pero les diré algo más realista. ¡Ánimo, chavales! Que no sabéis el... Para Neuer, pero no la atrapa. Gnabry. El equipo rival se hace con la pelota. Vencedor. Capa. Vía libre por ese costado. El esférico a la zona de gol. Sale para evitar sorpresas. Hemen jendea joatzen Kriston taldearekin eta Toma. ni Athletic maitearekin. La toca mal el Bayern.
Al ataque el Bayern. Pueden adelantar a su equipo. Si no se la quitan, eso era gol. Combinan con Muniain. Balón al hueco. Yuri. Williams. Atraviesa líneas como un puñal. Sigue habiendo peligro. La afición del Bayern está nerviosa después de esa jugada, pero no se viene abajo y sigue rugiendo. Podría sacar un centro desde la banda. Gnabry. El portero detiene el balón. Saque de esquina de Kimmich. El portero le da las gracias por ese regalito de centro. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué defensa de esta? Ojo que el Bayern de Múnich entra en la zona de peligro. Rectifico, es el equipo rival quien tiene la pelota. William. Yuri. Lateral para los Leones. Buen ojo del árbitro. Saque de banda, que no córner. Dani García. Raúl García. La recupera en el área. No esperaba ese balón y claro, fuera de juego. Creo que estaba colocándose para una opción posterior, si no, no me lo explico. Corta el pase y puede haber contraataque. Ah, se chartó. Gnabry. Parecha con el cuero. Kimmich. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha sido gol. Y es el primero del partido. Podría ser un gol importantísimo. ¿De verdad que lo ha hecho bien? Es que no se amilana ante nada. Cuando se acerca a la portería rival, se envalentona. No ha vacilado a la hora de definir. Inaugura el marcador con este 1-0. Se lleva el balón con peligro. Goretzka. Balón para Gnabry. Lewandowski. Envío que llega a Kimmich. Íñigo Martínez se queda con el cuero. William. Se acerca peligrosamente. Mete un balón en la zona de peligro. Chuta. Neuer rechaza. ¡Gol, gol, Hola. gol, 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 gol! Todo vuelve a estar como al principio. Buen remate al segundo palo que provoca un rechace peligroso. Y claro, eso solo hacía falta que alguien apareciera para rematar a gol. Y así ha sido. Se adelanta todo el mundo y consigue el tanto. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Kimmich. Al ataque el Bayern. No, ahora el contrario tiene la posesión. Kimmich. El árbitro dice que jueguen y jueguen. Atención a ese libre directo. Es la posición perfecta para un especialista. La falta es peligrosísima y si la tira bien puede ser el gol que les adelante en el marcador. ¡Qué bien tirada! Solo le ha faltado precisar un poquito más para que ese balón entrara en la caída. Eso que en su día se puso de moda llamar folla seca. No fare così in Goretzka.
Íñigo Martínez se hace ahora con la pelota. Capa. Sigue, que no hay nadie. Entra el ataque desde el lateral. Gnabry. Se abren las opciones para la contra. Sané. Kimmich. Coman. Gol. ¡Qué buen gol del Bayern de Múnich! Gol al más puro estilo Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo. Un toque y para adentro. Sí, señor, pero el pase le ha facilitado mucho el temario. Dani García. Cuero que tiene un ahí vencedor. Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa. Sané. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añade? Tan solo 1 minuto de prolongación. Gracias, Antonio. Gnabry. Robert Lewandowski. Se acabaron los primeros 45 minutos. Nigadik aurrera. Atención, los alemanes van a ser los encargados de ejecutar balón. Van a poner el balón en movimiento a los hombres del Bayern de Múnich. Gnabry. Coman recibe el cuero. Lewandowski. Falta para el Bayern. Despejan el centro para curarse en salud. Lucas. Gnabry. Y dispara. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Regalito para el portero. Estos dos yo creo que son colegas. Pues no será, Manolo, porque no me explico cómo ha rematado tan flojito. Quiero que venalicen hasta el momento del partido que está realizando Coman. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo, que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. ¡Uy, qué pinta de cartulina tiene esa falta! Le va a advertir. Le saca la amarilla. Beste joko batzuk ere frogatzen ditut erreki. Ez gaizki Ojo que el pentsatu. entrenador parece estar un poco disgustado por esa tarjeta amarilla. La cuelga al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Casi consigue arrebatársela. La jugada se resuelve con falta a favor del Athletic Club de Bilbao. Berchiche. Bien recuperado el cuero. Lewandowski. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Baina orokorrean Será porque no tienen reloj, pero no han beste medido bien pertsona los batzuen tiempos. kontra. Y el resultado es fuera de juego. Nahiago En mi opinión, ditut, fíjate, osea, Manolo ha dado el pase demasiado pronto. pertsona batentzako jokoa. Vencedor. Raúl García. Leyó bien y pudo interceptar. Goretzka. Lewandowski. Le ha concedido espacio. Puede haber segundo remate. Mete ese balón al hueco. Ojito al desmarque. Indica fuera de juego. Pero qué tarde ha dado ese pase, hombre. Acaba de privar Por a su ahí equipo de una Noveto. ocasión muy peligrosa. Edo jokoa oraindik ere altuegi entzuten da.
Goretzka. Gnabry. El árbitro la señala y sacará falta. Hace falta Dauri. Tarjeta amarilla por la jugadita. De patio de colegio, Manolo, de patio de colegio. No se pueden hacer esas cosas. Cuidado que parece que la va a tirar directa, pero si estás como a 10 kilómetros alma de cántaro. ¡Qué cerquita ha estado entra! Habría sido un golazo. Nadie se esperaba un chut desde ahí. Fantástica recuperación para Lewandowski. Robert Lewandowski. Corta en el ataque, pero eso debería ser tarjetita. A la tarjetita. A partir de ahora, cuidadito. Al poste, al palo, a la madera. Poste salvador para ese tiro. Fantástica ejecución que a puntito ha estado de subir al marcador. Parece oportuno este cambio táctico, Ruiz. Bueno, querido, alguna solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Gracias, Antonio. La pone en profundidad. Al final nos han puesto los dientes largos. Para nada. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Con autoridad, atajando el pase. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Lo tiene casi hecho. Va a tener otra ocasión. Al pase de Sané. Barkaida zure justo más hartuda eta bueno. Geray. Euskaraz ez daki. Encara la portería rival. La pone en el área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Neuer evita el gol. Gnabry. Ha visto bien a su compañero. Viene el cancerbero. El pase es interceptado. Sané. El Bayern impone su control. Al ataque el Bayern. Gnabry. Ha realizado la parada del encuentro. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Hay un ambientado espectacular en las gradas, Paco, y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovechan esta ocasión. Lewandowski. ¡Qué paradón del portero! Irratzen ari gara, Lucas. El Bayern va de nuevo a la carga y la afición lo celebra. Espera, que hay ocasión clara. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! Se abren las opciones para la contra. ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando, buscando el gol. No se desesperan porque quieren empatar. El balón cambia de dueño. A ver. El Bayern de Múnich no se cansa de mover la pelota y llevan así como 15 minutos. Y encima su superioridad no se reduce solo a la posesión. Es que no creo que tarden en doblar su ventaja y llevarse el gato al agua. Lucas. Goretzka. Eso es offside, para que veas que hablo idioma, Ruiz.
William. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Se hace con el balón. Dicen que el primer partido siempre es muy importante, pero parece que ellos no se han aprendido la lección. Han perdido. Peor debut, Paco, imposible. Hurrengo partida, bai. Ez bete Atletikekin. Pare. I shouldn't put it all on me. If I do, canceled. If I don't, either way I'm wrong. I'm just trying to get this weight off me. Didn't have a half, so I Eta suposatzen da beste partaidea Luke Denkun nire maila antzekoa den pertsona bat dela. Wow. En contra, Chelsea. Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol en EA Sport. Soy Manolo Lama y como no puede ser de otra manera, a mi lado tengo al incansable Paco González para disfrutar de un enfrentamiento de los buenos. Espero que tengamos un encuentro entretenido. Bueno, si quieren enderezar el rumbo, hoy es el día, porque en esta competición el margen de error es ínfimo. No ha sido falta, la entrada ha sido magnífica. Podría haber una buena ocasión. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Buen pase filtrado. Ese pase va directamente al guardameta. Muniain controlando el cuero. Raúl García. Ojito con ese pase. Puede haber peligro. Bloca el portero. Muniain y sus diabluras son ya un clásico. Pero dime qué podemos esperar hoy de él. Claro, Manolo, su manejo de la pelota es de lo mejorcito en el panorama mundial. Es capaz de regatear a cualquiera. La tiene que poner desde ahí. Va con todo y se la lleva. Tiene opciones de pase. Esa jugada podría llevar peligro. Izquierdo. Fuera de juego, le ha podido la prisa, Ruiz. Dio la línea de pase, pero no ha sabido darlo en el momento adecuado. Se ha precipitado. Que alguien atrape a ese ladrón. Menuda autopista en esa banda. Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Muy desviado, la tira fuera. Ha querido sorprender, pero le ha salido fatal. Quieren deshacer el empate y la siguen tocando. La chuta ahí. La rechada, pero sigue viva.
Campuzano. Pase a la zona de peligro. Pueden adelantar a su equipo. Rechaza el guardameta. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. A ver, Lurrera. Tremenda la acción salvadora del portero, aunque él solo no va a conseguir mantener el empate. Necesita que sus compañeros le echen una mano. Se quita el balón de encima. Avanza con peligro. Ojito que se pueden poner por delante. Mete un balón en la zona de peligro. Intercepta el pase. Ahí está, vemos que ha evitado falta. Leyó bien y pudo interceptar. Atraviesa líneas como un puñal. Bueno, no ha podido aprovechar la oportunidad y es saque de puerta. Dani García. Lo tiene hecho Monet. Buena defensa, pero todavía puede acabar en gol. La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Avanza con el balón. Que no, que el equipo rival la recupera. William. Supera líneas con facilidad. Banderín en offside. La jugada traía mucho veneno, pero el juez de línea estuvo atento y señalizó muy bien la posición antirreglamentaria. Gracias, Antonio. Buen balón a la zona de peligro. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Falta había dejado seguir, pero la jugada no prosperó. Y como en los toros, Paco, el árbitro le da un aviso. Yo diría que ha tenido mucha suerte. La recuperan y ya arman el ataque. Se abren las opciones para la contra. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Abortan el contraataque. Y le pega a puerta. Gol, 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 gol. Ha conseguido ser el primero en alterar el marcador. Oye, Manolo, pues a mí este chaval me ha sorprendido. No pensaba yo que fuera a rematar al primer palo. Y mira cómo lo ha hecho y lo bien que ha acabado. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Solo contra el portero. Tapa bien, pero queda suelta. Dani García. Geray. Vencedor. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? La presión funciona ahí arriba. Ojito que se va de su marcador. Despeja el balón. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Antonio, gracias. Ocasión para empatar. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Los primeros 45 minutos. Opa, Simón.
Concentraciones. Volvemos al turrón, 45 minutos, para ver si el Atleti mantiene la ventaja o acaba palmando. Combinan con Muniain. Cuero que tiene un vencedor. Raúl García. Y detiene sin problema. Corta el pase y puede haber contraataque. Mano a mano con el portero. Ojito que vuelve el peligro. Si lo mete empata. Ojito que sigue habiendo peligro. Pero no. Hay bandera arriba. Dani García. Mueve la pelota el Atleti, define. El Cuero llega al área. Despeja del centro. Dani García. Le pega a puerta. Bloquea y deshace el peligro. Capa. Cuero que tiene un vencedor. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. La temperatura sube según avanzan metros. Gongi. Menos mal que la ha cortado. Qué buena presión en ataque. Error en la marca, la defensa se tiene que recomponer. Gongi. La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Madre mía, cómo ha animado este córner al personal. Pone el balón dentro del área. La saca de la zona de peligro. Pase con mucho peligro. La posesión cambia de camiseta. Dani García. Muniain controlando el Cuero. Menudo hueco le han dejado en la banda. Abre la jugada retrasando. La podía dejar pasar ese balón. Íñigo Martínez se hace ahora con la pelota. Ese pase al hueco puede hacer daño. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Han leído el partido y parece que va a haber un cambio táctico. El resultado sin duda le sonríe, no es muy complicado ver que se trata de una decisión táctica. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Dani García. Buen pase filtrado. Ojo que con esa acción le puede costar una amarilla. Pues tarjeta al canto. Merecida esa amarilla. Pero bloqueó perfecto. Ataja el lanzamiento sin dar opción. Su empeño tiene recompensa. O la cortaba o era gol. Qué bien defendió esa acción. Veo peligro en esta contra. Falla el pase y lo recupera el rival. Sigan, dice el colegiado. Ventaja para el Atleti. William para emboscarla. Se ha metido en posición antirreglamentaria. Progresa sin miedo. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. Bien defendido, recupera la posesión. Cuidado que continúa el peligro.
William puede seguir avanzando. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Le pueden pegar. Menuda parada, esa es para verla una y otra vez. Era un remate a bocajarro, pero se mantuvo firme y consiguió el premio. Magnífico saque. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Es ahora o nunca. Amplía su ventaja con otro tanto. Dani García. Pero hay nada. Dani García. Y Garrona. Athletic aquí en tope. La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Balón dividido y en tierra de nadie. Capa. Buen balón a la zona de peligro. La cuelga al área. Por desgracia para ellos, el portero se ha interpuesto en su camino. No quiere ese balón suelto. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Es una buena ocasión. Sí, señor, paró. Córner bien sacado. La defensa rechaza el córner. Mete un balón en la zona de peligro. Entorpece el avance del jugador. Vive el tiempo añadido. Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente sin duda para meter un gol. Gracias por la información, Antoñito. Raúl García. Ojito que puede marcar. No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy. Finalmente un encuentro feliz para el equipo visitante, que ha conseguido hacerse con la victoria. Hoy han rendido. Y le pega a puerta. Gol, 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 gol. Ha conseguido ser el primero en alterar el marcador. Buen pase filtrado. Pues tarjeta al canto. Merecida esa amarilla. Es ahora o nunca. Gol, gol, gol. Dani García. Bueno, Teño Martínez de Condo. Juan Guerrero para titular.
Horrengo partida noren kontra, lenda bizi Bayerren kontra, bi eta galdu dugu, eta Boca Juniors'en kontra bi aldi irabazi. Vale. Vale. Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol en Sport. Con todos ustedes estaremos Lama y González. Espero que no se aburran mucho con nosotros. Es el momento del Barça, con el Athletic de Bilbao como rival. Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido. Dani García leyó bien y pudo interceptar. Raúl García. Yuri. Centro al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Frenkie de Jong. Gran presión arriba. Excelente pase al espacio. Tremendo el guardameta, acaba de salvar a su equipo. No era fácil, ¿eh? Estaba solo ante el peligro. Ez dut ulertzen. Vale. Gu arrokererik gabe ibiliko gara. Como decía la peli. Un córner de Manual. Y el centro termina en las manos del arquero. Corta la jugada Busquets. Messi. ¡Qué bien defendió esa acción! Busquets. Ahí vemos cómo cambia la posesión. El árbitro no pita la falta, dice que continúe el Athletic. En línea ha levantado el banderín, indicando offside. Jordi Alba. Busquets con el balón. Ahí tenemos a De Jong. El Barça deleita al público con este fútbol. ¡Qué espabile esa defensa! Y ahí se acaba el ataque, pelota del equipo rival. No se detiene ante nada. Acaba con el peligro despejando bien. Busquets logra ganar ese balón dividido. Agüero. Se puede poner por delante. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Marca el Barça.
Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y en esas ocasiones el Kun Agüero es un seguro de vida. Pocos jugadores definen por abajo con esa seguridad. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Hay pena, Benita, pena, como diría Lola Flores. Bola para el rival. Messi. El balón sale del terreno de juego, será córner. Saca el corto para el compañero. Va arriba hacia el área desde la banda. Tapa bien, pero queda suelta. Oye, falla el remate que era clarísimo. Y también era muy claro el fuera de juego. Si llega a marcar, lo habrían anulado. De Jong acaba con la jugada. Deja atrás al rival. Raúl García. Rulo, Gol, Rulo. gol, 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 gol. El partido está empatado otra vez. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¿Cómo se ha deshecho del defensor? Golfo. Golfo Agüesteak. Lolaok FIFAino gerragoa da, ordea. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a 1. Ese avance puede ser peligroso. La bloca. El saque de esquina va al área. Va por Jordi Alba con los cuchillos sacados. Sale para evitar sorpresas. Busquets con el balón. Su empeño tiene recompensa. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. Y recupera el balón merced a esa gran entrada. Sí, señor. Se lleva la pelota limpiamente en el área. Des. Dembélé. El colegiado pita falta a favor del Barça. Sergio Agüero. La combina con Dembélé. Uy, 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 casi cantamos gol. La intención era claramente ajustarla al palo, pero le ha salido el tiro por la culata. El balón queda suelto tras esa entrada. Oportunidad para centrar. Excelente tiro. Ninguna complicación para el portero. Deberán hacerlo mejor. Fíjate si hasta ha mirado el balón. Sale a por la pelota. Raúl García. Horrible el pase que acaba de hacer. Se incorpora a la carrera. Nada, no doy ni una. Entra y la recupera.
Intenta el pase bombeado. Pero va a ser que no. Se la quita limpiamente. Sale sin problemas a por ese balón. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Orgullo guztia. Nitxo raditoiek egitea baba ez nahi zalea. Daukan jogatzeko modu bat eta gertzen nahi hori errespetatzen. Va a comenzar la segunda parte y va a poner el balón en movimiento el Barça. Sigue, que no hay nadie. Raúl García. Muniain. Dani García. Controla Muniain. O la cortaba Bovera, gol. Chuta Iñaki Williams y Barrena. Golazo, ¡qué golazo! Con este gol se adelantaron en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. El Barça va por detrás en el marcador. Williams. Lenglet. Dembélé controla el envío. Dembélé. Mallorca y Serra dago. Jugará el equipo contrario. Eta Kaiserra. Espacio libre para Dembélé en la banda. Guay. El balón cambia de bando. Geray. Raúl García. Mueve la pelota el Atleti, define. Y logra entorpecerle, bien hecho. Va el Barça para arriba. Dembélé. Sale al encuentro y la recupera. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Corta el ataque y se lleva la pelota. Qué listo estuvo Alba ganando el balón. Pase milimétrico al espacio. Vio el desmarque, pero la soltó demasiado tarde. Para mí es fuera de juego. Sí, ha amasado el balón en exceso y ha dado el pase demasiado tarde. Una penita. Pena batez. Íñigo Martínez. La lleva Muniain. La acaba palmando Muniain. Logran quedarse con el cuero. Vencedor. Leyó bien el desmarque. Recupera el balón. Vaya con el juez de línea, no se le escapa una y marca además fuera de juego. Pues sí, la verdad una pena. Si hubiera dado el paso unos segunditos más tarde, el resultado habría sido distinto.
Uy, ha perdido la posesión. Raúl García. Dani García. ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó, monstruo! Este contraataque no tiene mala pinta. La afición blaugrana no pierde la fe en su equipo. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. ¡Qué gran visión de juego! Fallo en el marcaje. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Parece oportuno este cambio táctico, Ruiz. El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos. Penalti, no hay protestas que valgan. Y tendrán la penalti, oportunidad de empatar David. el encuentro desde los 11 metros. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina. ¡Vaya parada! Onguísimo, Onguísimo. Madre mía, cómo ha animado este córner al personal. Cambio táctico, Ruiz. Bueno, el míster está contento con lo que está pasando en el campo. Solo quiere retocar un poquito. Este portero no se anda con chiquitas. Sacan corto. Otra vez a córner. La pone en corto. Frenkie de Jong. Dice, aquí mando yo. Y se hace con la pelota. Raúl García. Lee la mente del compañero. Pero otra vez será. Puede ser la puntilla, se aprovecha en este saque de esquina. Ojito, ojo y al loro. Colega, parece que hayas apuntado al banderín de córner. ¿Qué pasó? Kun Agüero con el balón. Excelente pase al espacio. Balón a la espalda que puede crear problemas. Ya estábamos cantando el empate, que cerca lo han tenido. Y a estas alturas del encuentro, desperdiciar ocasiones así pesa mucho anímicamente. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Ahora. Menudo pase tan malo. Braithwaite. Jugada trascendental para el Barça, que va por debajo. Vaya, vaya. La jugada se ha ido al garete. Posesión de bola para el equipo rival. Muniain. Así se corta una jugada. Braithwaite. Pase milimétrico al espacio. Buena acción evitando el peligro. William. Se abren las opciones para la contra. Y sigue como el de la pila. ¡Gol, gol, 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 gol! Empate en el último suspiro. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual y no podía fallar desde esa posición. Pues ya lo han visto, esto acaba en empate, vara palo para los jugadores que venían muy lanzados. Estaban arrasando en este inicio de temporada y hoy no han podido ganar. Yo no le daría muchas más vueltas, tienen bien encaminado el ascenso.
ez da izan honena, osea... Erdea ez den moduan ni por el forro. Agüero. Gol, 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 gol. Gol. Deja atrás al rival. Raúl García. Gol, 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 gol. El partido está empatado otra vez. Hola, cortaba era gol. Chute Iñaki Williams. Golazo. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiagoa.